Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos y bienvenidos a este podcast que se llama Crecer a Fondo. Y precisamente el propósito de este podcast es para ustedes que quieren un poco más en lo que es la vida, un poco más en lo que es ser un seguidor de Cristo Jesús, un poco más en cuanto a lo que es entender tu Biblia. Y tratamos de hacerlo en un ambiente bastante informal, no es una prédica, es más bien una charla sobre lo que la Biblia nos está diciendo. Y ya tenemos algún tiempo de estar charlando sobre la carta que Pablo escribió a los Efesios, ahí en tu Nuevo Testamento. Y precisamente estamos en el capítulo 5, Efesios capítulo 5, y en esta ocasión quisiera considerar contigo lo que tenemos en los versículos 15, 16 y 17. Vamos a ver lo que dice Pablo aquí. Miren pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. Cuando estoy en esta porción de la carta de Pablo a los Efesios, no sé si tú has experimentado esta situación. Estoy hablando de las personas que se topan contigo en la calle, en una tienda, muchas veces en el aeropuerto, las personas que están andando texteando, algo así, ¿no? Y no están fijando en su camino y de repente están andando por todos lados y podría ser hasta peligroso. Pero encuentro que muchas veces así es la causa de muchos conflictos entre los seguidores de Cristo Jesús. No estamos fijando en el camino, no estamos fijando bien en lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, y entonces nos topamos. En esta porción de la carta, Pablo está hablando de cómo hemos de andar. Y en este pasaje vale decir que la idea es andar con los ojos abiertos, por favor, no texteando, sino con los ojos abiertos. En el capítulo 4, Pablo enfocaba cómo es que debemos imitar a Dios, es decir, reflejar bien la imagen de Él. Y allí Pablo habló de andar en amor y andar como hijos de luz. ¿Pero cómo? En un sentido práctico. ¿Cómo se hace? Ahora, Pablo está hablando de 3 instrucciones, 3 tácticas para andar con los ojos abiertos. En este pasaje que hemos leído, Efesios 5, 15, una vez más este versículo, miren pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes. Ahora, Pablo hablaba de andar en amor, como andar como hijos de luz, y ahora andar como prudentes. Y esta palabra prudente, ¿qué significa? Y digo qué significa no tanto en el sentido del diccionario, sino en el sentido del contexto. Pero vamos a comenzar con el diccionario. Un diccionario dice aquí, dice así en cuanto a prudente: templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio. Y hasta en el diccionario dice, en el cristianismo, prudente es una de las 4 virtudes carnales que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. ¿Por qué estoy diciendo andar con los ojos abiertos? Porque para mí, en el contexto de lo que Pablo está diciendo, esto de ser prudentes es mirar al tu alrededor. Es decir, andar con los ojos abiertos hasta que comúnmente decimos, ojo, ¿y qué estamos diciendo? Cuidado, cuidado, ojo. Y
yo creo que es el sentido que Pablo quiere comunicar en este versículo. Jueces 6, o digo, no 6, Jueces 7 es, que es la historia de Gedeón y sus 300. Y posiblemente recuerdas muy bien cómo es que Gedeón y los ejércitos de Israel estaban afrontando el enemigo innumerable y tan solo tenían 32,000 de Israel. Y me imagino que Gedeón está pensando, ¿y qué vamos a hacer? Porque solamente son 30,000 dos de nosotros contra este enemigo innumerable. Y entonces el Señor le habla a Gedeón y dice: Gedeón, mira, es que tienes demasiados. ¿Qué? No, es que, mira, ¿qué pasa si alguien se espanta y va corriendo y otros le siguen? Ah, sí, buen punto, Señor. Entonces Gedeón les dice: quien tema y tiemble, que se vuelva. Pensando que estos 2 o 3, no, 22,000 de Israel salen para sus casas, dejándole a Gedeón tan solo 10,000. ¿Y ahora qué está pensando Gedeón? Gedeón llega al río y Dios le da más instrucción. Y entonces Gedeón tiene otra prueba. Y entonces los hombres están allí, el clima caliente. Y bueno, muchachos, ahí está agua. Y la idea fue observar cómo es que los hombres van al río. La mayoría echándose al agua, queriendo refrescarse, todo esto. Pero unos 300 mirando, ojeando, lamieron el agua como un perro. Y Dios dice: Gedeón, solo necesitas a estos 300. Y como saben, ganaron la victoria en el poder del Señor, por supuesto. Pero el punto es, necesitaban a los 300 prudentes, personas con mucha moderación, cautela, personas que estaban pues caminando con los ojos abiertos, no texteando y no fijándose en su camino, no fijándose en los peligros o lo que estaba pasando. Y muy conectado con lo que se dice en Isaías 26, despiértate tú que duermas. Y esta es la idea. Otro pasaje posiblemente que cabe mencionar acá sería en 1 de Pedro 5:8, sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, amigo, Pablo está compartiendo con nosotros esta táctica muy importante como seguidores de Cristo Jesús. En un mundo hostil, en un mundo torcido por el pecado, tenemos que ser prudentes. No es decir que tenemos que aislarnos, no es eso. Es simplemente decir que tenemos que ser prudentes. No es que tengamos que seguir un montón de reglas y todo, no, hay que ser prudentes. Hay peligro por muchos lados. Tenemos una misión, tenemos que andar en esta misión, pero vamos a mantener los ojos abiertos y vamos a ser prudentes. Y luego en el versículo 16, Pablo nos da otra instrucción, otra táctica, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Ahora, ¿qué es esto de redimir el tiempo? Es muy importante esto. Y posiblemente pensándolo bien, te diría que redimir el tiempo no es ajetrear, es simplemente invertir bien tu tiempo. Fíjate que ni Dios mismo creó toda la creación en un día. No, es que Él manejó bien
su tiempo, lo invirtió bien hasta que pudo descansar el séptimo día. Así que no es ajetrear, es simplemente redimir o invertir bien el tiempo. Ni tú ni yo podemos controlar la cantidad de tiempo que tenemos, pero lo que sí podemos hacer es invertirlo bien, aprendiendo a controlar aquellos eventos que quieren llenar nuestro tiempo. En la vida, esto es como ordenar las prioridades. Y cuando pensamos, y cuando estuvimos hablando del capítulo 4, hablamos mucho de cómo pensar bíblicamente. Y pensar bíblicamente no es tanto seguir reglas, no es seguir leyes, es aprender cómo usar los principios de las Escrituras para pensar bien con el cerebro, con la mente, con el alma, con el espíritu que Dios mismo nos ha dado. Es lo que podemos ver, por ejemplo, algo que viene a mi mente es el ejemplo de Hechos capítulo 6, versículos 1 al 4. La iglesia primitiva iba creciendo muy rápido y por supuesto los pocos líderes luchaban para alcanzar las necesidades y las demandas de la congregación que iba aumentándose más cada día. Y entonces por eso nombraron a diáconos, estos líderes para ayudarles para que los otros líderes podrían dedicarse más a la predicación, a la enseñanza, a la oración y todo, ordenando, invirtiendo, redimiendo su tiempo. Proverbios, capítulo 6, versículos 6 al 11, nos da pues una ilustración encantadora de la naturaleza, cuando dice, ve a la hormiga, o perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella no tiene jefe, ni comisario, ni gobernador, pero prepara su comida en el verano y guarda su sustento en el tiempo de la siega. Perezoso, ¿hasta cuándo has de estar acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposar. Así vendrá tu pobreza como un vagabundo y tu escasez como un hombre armado. ¿Qué está diciendo Proverbios? Lo mismo, redimir el tiempo, establecer prioridades, establecer límites y saber lo que estás haciendo. Estas hormigas son criaturas automotivadas. No tienen un jefe para estar allí diciéndole cada cosa que hacer, seguir esta regla, la otra regla, sino que se mueven según su propósito. Y su propósito fue proporcionar para su supervivencia. Y por eso tenían metas establecidas. Y la meta es simplemente suficiente comida para el invierno. Y si van a hacer esto, necesitan prioridades, que nada más se interponga en su camino. Estas hormigas tienen que entender sus objetivos y tienen un plan, paso a paso, en el marco de tiempo. Y además tienen una estructura, no están siguiendo órdenes de un dictador, sino están trabajando en equipo. Hay una reina de las hormigas y todo esto, pero no están recibiendo instrucciones a cada rato de ella directamente, sino están trabajando en equipo, estableciendo metas, prioridades, y son automotivadas estas hormigas. Y más o menos, creo yo, es la idea que Pablo quiere compartir con nosotros. Prioridades bíblicas. Primero, tu propia vida personal. Si tú no te cuidas, amigo, de tu vida espiritual, de tu tiempo con Dios, de tiempo para seguir creciendo o descansar, lo que fuera, si no puedes establecer bien tu vida personal,
entonces no puedes servir a los demás, ni tampoco al Señor. Es más o menos lo mismo que nos dicen ahí en los aviones cuando abordamos y hablan de la mascarilla de oxígeno, si acaso se caiga durante el vuelo por falta de oxígeno, ¿qué te dicen? Poner la tuya primero, antes de ayudar a otros. Eso no tiene que ver con el ego, tiene que ver con la realidad. Si no me cuido a mí primero, ¿cómo es que voy a ayudar a la persona a mi lado? A un niño que está al otro lado? Imposible. Y por eso, cuando hablamos de prioridades bíblicas, tienes que cuidarte a ti mismo primero. Y como digo, no es el egoísmo, no es no pensar en los demás, es simplemente entender que Dios me ha dado una vida. Y yo tengo la responsabilidad de ser buen mayordomo de esta vida que Dios me ha dado. Tengo que cuidarme bien, primera prioridad. Luego mi familia. Eso sí, tengo que hacerlo. Para ustedes que están en posiciones de liderazgo dentro de la congregación, ¿cuántos niños se han perdido porque sus padres no han sabido establecer bien sus prioridades? Su familia es más importante que su ministerio. Su persona, su familia, su ministerio, sus negocios. O sea, hay que entender bien cuáles son las prioridades que tenemos para poder redimir el tiempo. Tenemos que dedicar tiempo para ministrar a nuestro propio corazón. Proverbios, mucho en Proverbios, ¿no? Buen libro para leerlo todos los días. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. ¿Qué estamos diciendo? Yo tengo que redimir el tiempo. Yo tengo que andar con los ojos abiertos. Y si hago esto, entonces yo tendré la seguridad de que el Espíritu Santo que mora dentro de mí, el Señor va a estar dirigiendo mis pasos. ¿Y por qué necesito esto? Por lo que Pablo dice aquí en Efesios, porque los días son malos. Y por eso, primero, tengo que ser prudente y luego tengo que redimir el tiempo. Y una cosa más, la tercera cosa que Pablo dice, la tercera táctica, la tercera instrucción para andar con los ojos abiertos, es lo que dice en versículo 17. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. Entender la voluntad del Señor. ¿Cómo? Por ser sensatos, sensibles, razonables, buscando y comprendiendo lo que es la voluntad de Él. No con un pánico ahí, con un pánico allá, siguiendo los deseos por allí. No, siendo sensatos para poder entender en esta situación cuál es la voluntad del Señor. No es tratar de buscar algún versículo específico como si fuera una ley, no, en el contexto de lo que es la Biblia, en el contexto de lo que es Dios, en el contexto de esta relación que tengo con Él. ¿Cuál es la voluntad de Él en este momento? Este año establecido como mi versículo del año, Proverbios 3:6, que dice lo siguiente: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Qué lindo levantarnos de mañana y decir, bueno, Señor, estoy para comenzar un nuevo día. Tengo ciertos planes y lo más seguro es que van a suceder cosas no anticipadas. Y Señor, lo que quiero hacer al comenzar este día es reconocerte en todo, en todos mis caminos.
los caminos que los tengo planificados y los caminos inesperados. Señor, yo quiero reconocerte en todos mis caminos, con la fe, con la confianza, con la seguridad de que tú endecerías mis sendas por tu espíritu, por tu palabra. Tú me guías, Señor, en todo. Por supuesto, esto implica conocimiento, entendimiento bíblico. Pero como digo, no es simplemente poner una etiqueta de algún versículo bíblico a cada cosa que haces. A veces cabe, pero hay personas que no quieren moverse si no pueden encontrar algún versículo específico y por eso pierden el movimiento del Espíritu Santo. Es aprender lo que hemos estado diciendo en estos 2 capítulos de Efesios 4 y 5, es aprender lo que es pensar bíblicamente. Y como les he dicho ya varias veces, uno de los problemas más grandes que yo en lo personal observo en la iglesia es que tenemos la tendencia de decirle a la gente qué pensar, en veces de explicarles cómo pensar de una forma bíblica. Es una lástima que hay tantas personas que si salga una situación inesperada no tienen idea de qué hacer, porque tan solo han entendido qué pensar y no cómo pensar. Ojos abiertos es ser prudente, es redimir el tiempo y es entender la voluntad del Señor. Y amigo, como siempre, te digo esto no como 3 puntos lineares, no es decir que, bueno, vamos a hacer estas cosas 1, 2, 3. Es simplemente compartir contigo que la madurez es poner todo esto en nuestro ser, en el corazón, en el alma, en la mente, para que en cada momento de la vida no estamos siguiendo este paso que el otro paso que se me olvidó, el tercer paso no es simplemente aprender lo que es procesar los datos, la información, cómo es pensar bíblicamente y con la fe que el Señor Dios está guiándonos en cada paso por su Espíritu que mora dentro de nosotros como seguidores de Cristo Jesús. Espero que esto sea de alguna ayuda. Como digo, este podcast, Crecer a Fondo, tiene este objetivo: pasar más allá de palabras, pasar más allá de simplemente enseñanza. Y todas estas cosas son buenas, por supuesto. Es simplemente decir que la enseñanza, la lectura bíblica, todo esto que es importantísimo, es simplemente el primer paso de lo que es vivir, de lo que es seguir al Señor, de lo que es pensar de una forma bíblica. Por eso hablamos de crecer a fondo, para que los principios bíblicos formen parte de tu ser, sin palabras, con palabras, en cada momento. Si todavía no has podido suscribirte al podcast Crecer a Fondo, puedes hacerlo allí en Google, Amazon, Spotify, en el sitio web de Graceway acá en Kansas City. Estamos aquí para servirte. Y por suscribirte te vamos a informar cada vez que salga un nuevo episodio, normalmente cada 8 días. Mucho más que quiero compartir contigo acá en Efesios capítulo 5, pero tendremos que esperar hasta la próxima vez. Que el Señor les bendiga hasta entonces.